Buenos días, amados hermanos, nuevamente con ustedes en este programa Arregla tu vida con Dios. Hoy ya estamos, amados hermanos, en el programa 622, Arregla tu vida con Dios. Qué lindo, hermanos queridos, cuando nosotros podemos leer la palabra en la madrugada, ¿verdad? Cuando nosotros nos levantamos temprano, sí, orar, buscar el rostro del Señor. No hay cosa más maravillosa si el Hijo de Dios, aquellos que se han entregado a Cristo en su corazón, entendieran, comprendieran, ¿verdad?, de levantarse en la madrugada a buscar a Dios. No hay nada más hermoso, hermano. Si tú te acostumbraras a buscar a Dios en las madrugadas, es algo que a Dios le fascina, que sus hijos se levanten en la madrugada a buscarlo, ¿verdad? No hay más satisfacción de estar en su presencia, amados hermanos, en las madrugadas, todo el día vivís de otra manera. Si llegaran a entender los cristianos, ¿verdad? Mis hermanos, los hijos de Dios, cómo a Dios le agrada que tú lo busques en las madrugadas, ¿verdad? Cuán grande es la paz de Dios, cuán grande es que le entregás el día al Señor. Señor, hágase tu voluntad en este día, ¿verdad? Y estamos viendo allí en pantalla, ¿verdad?, a Rubén Héctor Sosa, un abrazo grande, a María Chaparro, a Martín Coitiño, y estoy viendo también a mi cuñado Tino, ¿verdad? Un abrazo grande para ustedes y para todos los que vayan a entrar en esta programación. Pero, hermano, volviendo al tema, ¿verdad? Si el cristiano, si el Hijo de Dios, ¿verdad?, tomara su cruz, porque esta es parte de la cruz, hermano, que tenemos que llevar, que Él nos invita a buscarlo en la madrugada. Si el ser humano, el Hijo de Dios, entendiera esto, que es tan agradable a Dios, hermano, buscarlo en la madrugada, hermano, no, no hay cosa más maravillosa. Yo me imagino los ángeles de Dios. Yo no sé si tú sabes, ¿verdad?, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, el Señor, ¿verdad?, el Señor envía ángeles guardándote y cuidándote, ¿verdad? Y los ángeles conocen los mandamientos de Dios, conocen los mandamientos de Dios. Imagínate los ángeles de ustedes que están ahí, ¿verdad? De Tino, de Martín, de Rubén, de María Chaparro, de Sonando Cumbia, una amiga, una hermana en Cristo, ¿verdad? Los ángeles de ustedes y los ángeles míos que me rodean, los ángeles que te rodean, ¿verdad? Porque Dios envió ángeles para cuidarte, para guardarte, ¿verdad? Después que aceptamos a Cristo, hermano, están los ángeles allí. Y los ángeles anhelan verte buscar a Dios. ¿Comprendes eso? Los ángeles anhelan escuchar tu oración a Dios. El mundo espiritual, hermano, se abren las puertas cuando tú buscas a Dios en la madrugada. Es un misterio, es un misterio, es un misterio, pero a Dios le agrada que lo busquemos en la madrugada. Por eso, hermano, hay tantas cosas que nosotros debemos entender, tantas cosas que debemos comprender, y a tantas cosas que nos gustan como dormir, ¿verdad? Tenemos que decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero buscarte en las madrugadas. Y muchos dicen, no importa, yo lo busco en la mañana, en la tarde, en la noche, pero no es lo mismo, no es lo mismo. He orado yo en las mañanas sin levantarme en las madrugadas, he orado de tarde, he orado de noche, ¿verdad? A las 8, a las 9, pero no es lo mismo. Ahí cuando sales de la sábana, sales de la cama, ¿verdad? Salís en ayuno, porque no has comido nada. Es un pequeño ayuno que haces para Dios
¿verdad? Buscándolo en la madrugada. Hermano, no hay diablo que resista cuando tú buscas a Dios en las madrugadas. No hay diablo que resista. Por eso el diablo sabe, ¿verdad?, que a Dios le agrada que tú ores en las madrugadas. Y te pone sueño, te pone cansancio, te pone a acostarte tarde, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y te acostás sin buscarlo. Porque vos también podés decir, bueno, voy a hacer una vigilia, me acuesto a las 2, a las 12, a las 2 de la mañana, voy a buscar de Dios. Pero no, estamos con el celular, estamos con la computadora, estamos delante de la televisión, ¿verdad? Y no lo buscamos. Por eso, hermano, yo sé que tú vas a ser bendecido y tú vas a ser bendecida, porque estás cumpliendo con un mandamiento de Dios, en las madrugadas buscarlo. Y cuando hay un corazón dispuesto a decir, Señor, yo quito sueños de mi vida, yo tomo esta cruz, Señor, para seguirte. No hay cosa más hermosa para Dios, ¿verdad? No hay cosa más hermosa para Dios. Por eso nosotros tenemos que entender por qué los salmistas, ¿verdad?, agradaban a Dios. Hoy hablan de salmistas, hermanos, no oran, no ayunan, no se levantan temprano, andan de fiesta en fiesta. Hermano, esos no son salmistas. Se ponen el nombre salmista. El salmista hacía un sacrificio, amados hermanos, y vivía con los mandamientos en su corazón y en su boca. Sabían agradar a Dios. Hoy agarrás un salmista y le preguntás de la Biblia, hermano querido, y te dicen que son salmistas. Que Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, y quiero hacer énfasis hoy en una cosa tan hermosa que Dios ha puesto en mi corazón todos estos días para yo comunicarme con ustedes. Estos santos hombres de Dios, los salmistas, ¿verdad?, no eran templo del Espíritu Santo. No eran templo del Espíritu Santo. El Hijo de Dios pasó a ser templo del Espíritu Santo cuando vino Jesús a la tierra. Cuando vino Jesús a la tierra. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, ahí pasamos a ser templos del Espíritu Santo. Que vamos a ir a esos versículos dentro de un ratito. Entonces, el privilegio que hoy nosotros tenemos, hermano, de haber aceptado a Cristo, habernos arrepentido de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y haber aceptado a Jesús, automáticamente sale la simiente pecaminosa que estaba en nosotros y entra el Espíritu Santo en nosotros. Desde ese momento pasamos a ser templo de Dios, amados hermanos. Pero estos hombres, estos salmistas, no eran templo de Dios. Ellos con sacrificio humano buscaban a Dios con sacrificio humano. Aún se ponían en tela de silicio, hermanos, para hacer ayuno, ¿verdad? Era una hierba, ¿verdad?, que se arrancaba verde y se envolvía en el cuerpo, se ataba en el cuerpo, se ponían ceniza y se ponían al sol, hermano, ¿verdad? Aquello empezaba a secar y aquello empezaba a doler el cuerpo. Cuando ves en tela de silicio, ¿verdad?, como Job y todo lo demás, ellos, hermano, hacían sacrificio con su cuerpo para buscar a Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, se acabaron esos sacrificios. Hoy tú tienes que hacer ayuno, pero no con el sacrificio que hacían aquellos santos hombres de Dios. Dios quitó el sacrificio, ¿verdad? Hoy tenemos que hacer un ayuno gozoso, contento, feliz, porque vamos a estar ese día para Dios, o esas horas para Dios, ¿verdad? Pero no como aquellos santos hombres de Dios. Ellos no conocían la verdad de Cristo, que tenía que venir y morir, amados hermanos,
para que luego Él enviara al Espíritu Santo. Hoy estamos bajo la gracia. Hoy estamos, amados hermanos, guiados por el Espíritu Santo. Amados hermanos, por eso cuando leemos estos hombres de Dios, estos salmistas, cómo amaban la palabra, cómo pedían a Dios que lo vivificaran. Y sí, fíjense, amados hermanos, que todos estos salmistas, todos estos siervos de Dios, no solamente los salmistas, sino los demás que están, ¿verdad? Como Samuel y todos los que están integrando el Antiguo Testamento, que integraron el Antiguo Testamento, en el amor de Dios y en la misericordia de Dios, ¿sí? Le hizo Dios el seno de Abraham. ¿Qué significa el seno de Abraham? Era el lugar donde iban los muertos en Dios, que amaban a Dios, ¿verdad? Ninguno pudo llegar a una perfección porque no era el tiempo. El tiempo es cuando vino Jesús, que hoy nosotros podemos llegar a una perfección, ser santos porque yo soy santo, ¿verdad? Hoy todo lo podemos en Cristo, porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos enseña, el que nos da el poder. Pero ellos no lo tenían. Solamente David lo tenía, que estaba ungido, pero los demás no. ¿Cómo ellos amaban la palabra sin conocer lo que era realmente la salvación del hombre? Entonces, hermanos, qué privilegio que tienes tú, qué privilegio que tengo yo, ¿verdad? Que hoy sabemos que tenemos un abogado, que podemos acercarnos confiadamente cuando le hemos fallado a Dios y pedir perdón, ¿verdad? Como dice en el libro de Juan, no el Evangelio, sino los 3 libros de Juan, ¿verdad? Allí al final, cerca de Apocalipsis, él habla muy claro, abogado tenemos en el cielo. Ellos no sabían, porque no era el tiempo de tener un abogado en el cielo. Dios los perdonaba, pero hoy tú y yo tenemos que acercarnos al trono de la gracia confiadamente, ¿verdad? Cuando le fallamos, cuando le erramos, y sabemos que si le pedimos perdón, automáticamente el abogado con su sangre borra del libro de memoria, borra tu pecado. Ellos no sabían eso, amados hermanos. Por eso el Salmo 119 es algo maravilloso para nosotros abrir el corazón, ¿verdad? Y entender la ayuda que tenemos hoy nosotros que ellos no la tenían. Y cómo amaban a Dios, cómo daban su vida. Los profetas eran apedreados, a uno lo mataron junto al altar, y ellos no negaban a Dios, no negaban a Dios. Hoy, hermanos, por cualquier cosita estamos negando a Dios. Que Dios, ¿verdad?, tenga misericordia de todos nosotros y podamos entender la palabra. Vamos a ir al Salmo 119, 86. 119, 86. Y esta palabra será leída en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo de Dios. Todos tus mandamientos son verdad. Mira lo que dice el salmista. Métete en la profundidad de lo que está diciendo. Todos. A veces nosotros elegimos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, ¿verdad? Pero el salmista dice clarito, mas todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Hermano, ellos pedían socorro, como el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. ¿Verdad? Ellos lo sabían, amados hermanos. Y no eran templo de Dios, no eran templo del Espíritu Santo.
Pero ¿cómo sabían que en los mandamientos estaba la vida? Por eso Dios le hizo el seno de Abraham, que allí iban todos los muertos, ¿verdad? Como estos salmistas, amados hermanos. Y cuando Cristo bajó a las profundidades del infierno, ¿verdad? Cuando lo mataron, Él bajó y libertó, ¿verdad? O sea, llevó con Él a todos aquellos que estaban en el seno de Abraham. Hoy el seno de Abraham ya no existe más. Era para esta clase de hermanos que amaban a Dios y querían honrar sus mandamientos, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, totalmente distinto a lo que nos pasa hoy. Sin causa me persiguen. Mira esto. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros queremos poner la palabra de Dios, ¿verdad?, por obra en nuestras vidas, ¿verdad?, nos van a perseguir. Van a hablar mal de nosotros, hermano. Pero eso ya es natural para el Hijo de Dios. Pasaba en el Antiguo Testamento y pasa hoy, amados hermanos, sí, que estamos en el tiempo de la gracia. Siempre la iglesia, cuando vemos el libro de los Hechos, era perseguida. Ahora, hermano, tú no vas a ser perseguido, yo no voy a ser perseguido. Que blasfeman, que hablan toda clase de mal, que se apartan de nosotros. Hermano, te tienen como que sos una loca o como que sos un loco. La religión los enloqueció, ¿verdad? Te van a perseguir, hermano. Pero aquellos santos hombres de Dios, que no eran templo de Dios, soportaban todo eso. Pero ellos constantemente pedían ayuda a Dios de aquellos que los perseguían. Ayuda. Ahí cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, allí en esas bienaventuranzas, ahí Dios te dice, a través de Jesucristo, bienaventurados sois cuando os vituperen, cuando hablen toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Entonces, en las bienaventuranzas, ¿qué marca Jesús? Ahí en Mateo 5, ¿qué marca Jesús? Marca, hermano, que nosotros vamos a ser perseguidos, que nosotros vamos a ser blasfemiados, que se va a levantar nuestra familia contra nosotros, que se va a levantar los vecinos contra nosotros, que se van a levantar los hermanos, aquellos que son débiles no, sino aquellos que son fríos, no les interesan las cosas de Dios. Tú empezás a crecer en el camino y se levantan contra ti, ¿verdad? Pero dice que sos bienaventurado. Dichoso 3 veces significa bienaventurado, ¿verdad? Entonces Jesús no dijo, no, yo los voy a sacar de las pruebas, yo los voy a sacar de todos aquellos que los vituperan. Jesús nunca dijo eso, nunca dijo eso. Jesús lo que dijo, bienaventurados sois, cuando por mi culpa sos vituperado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que siempre ir a nuestro Padre Celestial, ir siempre a sus mandamientos, vivir constantemente con sus mandamientos. Dice, mira que te mando que te esfuerce, le dijo a Josué, ¿verdad? Y que seas valiente, ¿verdad? Y yo estaré contigo todos los días. Pero este libro de la ley no se apartará de tu corazón y de tu boca. Meditarás en él de día y de noche. Eso es lo que tenemos que hacer. Meditar en su palabra. Y cuando se levantan contra ti, esa palabra que has acumulado en tu alma, en tu espíritu, hace resbalar cuando están hablando mal de ti. Ya es algo que no le das importancia, porque si son hermanos de la iglesia, vos ves, hermanos, que son niños espirituales, no han crecido. Cuando hablan mal de ti, cuando se levantan de ti dentro de la iglesia, son niños que no han crecido espiritualmente. Pero tú tienes que comer vianda, tú tienes que crecer. Y dice la palabra de Dios, ¿saben cuántos quieren buscar una iglesia perfecta? ¿Saben cuántos quieren buscar una iglesia perfecta? No hay una iglesia perfecta, porque la palabra te lo enseña. Y la palabra de Dios te enseña que a través de las disensiones salen los aprobados.
Ah, vos querés tener una iglesia que todo es amor, que todo es maravilloso. No, hermano, la Biblia te dice, ¿verdad?, que dichosos somos nosotros cuando somos perseguidos. Y a veces somos perseguidos por nuestros hermanos. Hermano, porque tú has crecido espiritualmente, mientras los otros no. Ellos tienen que tomar lechita espiritual mientras tú estás comiendo vianda. Entonces hay una diferencia entre el bebé y el que va siendo jovencito para llegar a ser adulto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender, ¿sí?, que a Dios lo que le agrada, hermano, es que nosotros nos sumerjamos en el río de Dios. ¿Qué le dice Dios, verdad, al pueblo de Israel? Vosotros haber perecido por falta de conocimiento. La mayoría del pueblo de Israel, que era el pueblo amado de Dios, pereció por falta de conocimiento. Hoy, hermano, a nosotros también podemos perecer, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra, no lo que diga Tomasino. Lo que diga Tomasino no vale nada. Lo que vale es la palabra, hermano. Lo que vale es la palabra. La palabra es una palabra viva. Por eso Jesús es el verbo hecho carne. La palabra es Jesús. Y la palabra permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Él te manda a escudriñar la palabra. Él te manda que te metas en el río de Dios. Por eso tenemos que negarnos. ¿Cuántas veces pasamos, hermanos queridos, con el celular en la mano? ¿Cuántas horas llevamos con el celular en la mano? Si escudriñáramos la palabra, como escudriñamos el celular, ¿saben el crecimiento que tendríamos en esta hora? Por eso, el salmista, hermano, sin ser templo de Dios, ellos amaban a Dios. Amaban a Dios. Y se ponían en tela de cilicio, en ayuno, rasgando de ardor, de dolor, ¿verdad?, cuando se ponía esa tela de cilicio. Hoy tú ayunas para buscar a Dios, pero lo ayunas sin el sacrificio que hacían ellos. ¿Por qué? Porque Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy no precisamos más sacrificio, pero estos santos hombres de Dios, sin haber conocido, ¿verdad?, los tiempos venideros, ellos agradaban a Dios. Por eso fue hecho el seno de Abraham, donde fueron todos aquellos, ¿verdad?, que amaban a Dios, que erraban, fallaban, pero amaban a Dios. Y cuando bajó Jesús, ¿sí?, allí sacó a todos aquellos que murieron en Dios. Seguimos con la palabra. Todos tus mandamientos, en el 86, todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Ah, no, pero esto no. Ah, no, pero aquello no. Aquellos hombres sabían que toda la palabra era verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Ayúdame. Ellos nunca salieron de sus problemas por sus fuerzas, por su conocimiento. Ellos salieron de los problemas que tenían pidiendo ayuda a Jehová Dios de los ejércitos. Hoy, Dios, hermana y hermano querido, Jesucristo nos dio toda la autoridad en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, para atar, para imponer las manos sobre los enfermos. Ah, pero eso es para los pastores, eso es para los evangelistas. No, hermano, es para el que cree, es para el que cree. Hoy Dios te llenó de su amor, te llenó de su poder y de su autoridad para que seas un hijo de Dios. Dependemos siempre de los demás y no tomamos las armas que Dios nos dejó. Si estos santos hombres de Dios, hermano, vivieran en este momento, ¿cómo serían? ¿Cómo avanzaría la iglesia? Amados hermanos,
Es tremendo. Pero nosotros todavía, no, los tiempos cambiaron, eso era en otra época, está loco, esto, aquello, lo otro. Amados hermanos, vivamos la palabra la misma, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice, sin causa me persiguen, ayúdame. Sabemos que vamos a ser perseguidos. Con un familiar, ya lo dije, con un vecino, con un compañero de trabajo, con el pastor. Vamos a ser perseguidos. Al que se levanta con celos, ¿verdad?, sobre tu vida, ese te va a perseguir. ¿Por qué? Porque no tiene tu grado espiritual. Cuando tú creces en las cosas del Señor, hermano, aquellos que no han crecido, aunque tengan títulos, te van a perseguir. Es clarito, porque lo enseña la palabra. Dice en el 86, casi me han echado por tierra. Casi me han echado por tierra. Pero no he dejado tus mandamientos. Mira, hasta la agonía. Casi me echan por tierra. Ya estaba en lo último, ¿verdad? Pero yo no he dejado tus mandamientos. Eso es lo que tenés que tener tú y tengo que tener yo, hermano. ¿Verdad? Tenemos que aferrarnos a la palabra, vivir la palabra. Y van a venir los vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Y va a venir agua sucia sobre tu vida. Pero tú permaneces en los mandamientos. Tú guardas los mandamientos de Dios. Me explico lo que quiero decir. Vivifícame. Mira esa palabra. Esa palabra que tú tienes que tener en el corazón cuando tú oras. Vivifícame. ¿Tú oras así al Señor? Vivifícame, Señor, por favor. Vivifícame. Vivifícame conforme a tu misericordia. Levantar las manos al cielo y, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame. Amados hermanos, tenemos que aprender a orar. Estos salmistas sabían llegar al corazón de papá. Y tú y yo tenemos que saber llegar al corazón de papá. ¿Verdad? Que Dios nos ayude. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Y guardaré los testimonios de tu boca. Mira qué hermoso, hermano. Mira qué hermoso. ¿Tú has orado así al Señor? Vamos a hablar de corazón a corazón. Vamos a sacarnos a la careta. Hemos orado así. Los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ellos querían aprender, ¿verdad? Y hoy Dios nos da el privilegio, ¿verdad?, de tener la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Y meternos en el río de Dios, meternos en la palabra, para orar en el Espíritu. Acuérdate lo que venimos enseñando a través del Salmo 119. Tú no tienes que orar por tus emociones. Tú no tienes que orar por lo que tú piensas. Tú tienes que orar en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu? Vuelvo a repetir, es orar por intermedio de la palabra. Estás pasando mal, estás siendo perseguido. ¿Y qué tienes que orar? Padre, yo te doy gracias porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. ¿De quién temeré si tú estás conmigo? Riba, landa, lava, shai. Hermano, la palabra de Dios tiene que salir por tu boca en el momento de más desesperación, en el momento que más perseguidos sean. Hermano, la palabra de Dios, la confianza en nuestro Padre. Señor, estoy pasando por el valle de sombra de muerte, pero no temeré porque tú estás conmigo. ¡Aleluya! ¡Ay, Señor, ten piedad de mí! ¡Líbrame de esto! ¡Líbrame de lo otro! Esas son oraciones religiosas. Y tú no eres un religioso. Tú eres un hijo de Dios con autoridad que Dios te dio en el momento que te entregaste a Él.
Tienes que orar por la palabra, tienes que orar por el Espíritu, tomar la espada de doble filo que salga de tu corazón a través del Espíritu Santo y salga con tu boca. La palabra de Dios es la que vence al enemigo, a los que se levantan contra ti. Dejemos de ser religiosos, hermano. Tomemos la palabra. Actuemos por la palabra, oremos por la palabra, y eso es vivir en el Espíritu. Amados hermanos, la Biblia dice que el que vive en el Espíritu, no hay ley. Quiere decir que tú y yo somos nueva criatura, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, somos una nueva creación, desechando las obras de la carne, para vivir en las obras del Espíritu. ¿Cómo vamos a llegar a Dios si todavía seguimos con las obras de la carne? Hermano, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Por eso a Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces, mira que no va a ser fácil, Josué. Pero yo te digo que yo estoy contigo. No va a ser fácil, amada Amparo Zapata, para ti. Sí, no va a ser fácil, pero yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Verdad? Qué tremendo. Un saludo grande para todo Colombia, allí donde tú vives. Hermanos queridos, nosotros debemos entender, debemos de comprender que debemos de orar en el Espíritu, debemos de orar en la palabra. Y se los voy a repetir tantas veces hasta que les quede grabado en el corazón. No oren por sus pensamientos, no oren por aquello que venga a su corazón. No, oren por intermedio de la palabra, y eso es orar en el Espíritu. Lo vengo explicando hace varios días. El hablar en lengua angelicales, amados hermanos, también es parte de orar en el Espíritu. Pero, hermano, hay muchos hermanos que no tienen... Muchos hermanos, pido disculpas, me están llamando por teléfono, hermanos que saben que no pueden llamar a esta hora que estoy grabando, pero bueno, se equivocan. Hay que perdonarlo, ¿verdad? Así que tengan un poquito paciencia. Hermanos, nosotros debemos entender, nosotros debemos de comprender que ya tú fuiste nacido de nuevo, nacido por la sangre de Cristo, nacido por el sacrificio de Jesús. Entonces yo tengo que orar en el Espíritu. Hablar en lengua, tenés que pedirle al Señor, Señor, permíteme hablar en lengua. Hermanos, hay pastores que no quieren que tú hables en lengua. Hermanos, el hablar en lengua, ahí 1 Corintios 14, dice la palabra de Dios a través de Pablo, que el que habla en lengua a sí mismo se edifica, aunque por el Espíritu habla misterio. Y Pablo dice, desear los mejores dones. Bueno, el don de lengua. Tú tienes que clamar, llorar, Señor, yo deseo el don de lengua. Y si me puedes dar interpretación de lengua, mejor. Tú tienes que crecer en el Espíritu. Mira, yo he tratado con pastores donde le disparan a los que hablan en lengua. Le disparan como que eso no es de Dios. Hermanos queridos, ¿cuándo comenzó la iglesia? Cuando bajó la unción, cuando bajó el poder, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaban en lengua angelicales. Más adelante en el libro Los Hechos, ¿verdad? Habían 3 hermanas que eran profetisas, hermanos. Y llegó un momento que todos hablaban en lengua. Pablo imponía las manos y recibían el bautismo, ¿verdad? Y el don de lengua, y quedaban todos hablando en lengua. Ahora, 2023, 2024, hoy ya el hablar en lengua no es de Dios. Pero hermano, quieren sacarte, ¿verdad? Esa parte tan linda, ¿verdad? De hablar en lengua angelicales, donde tu espíritu crece, se fortalece cuando hablas en lengua. Tú no sabes lo que estás hablando, pero estás hablando con Dios. Entonces, hermano, debemos de entender todo esto, debemos de comprender todo esto, ¿verdad? Pero el orar en el Espíritu también es orar en la palabra, por la palabra. Mira qué tremendo, hermano,
lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Dice que cuando nosotros no sabemos qué orar, el Espíritu Santo, con gemidos indivisibles, gime dentro nuestro. Es maravilloso. Ahora, tú le has pedido cuando no sabes orar por algo, Señor, tómame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, tómame, y gime con gemidos indivisibles dentro de mí. Mira, yo tuve a mi suegra, que nos llevábamos horrible, antes de estar en Cristo. Pero yo me deleitaba en esa mujer cuando se ponía a orar y a ayunar. Y ella le decía, Señor, yo no sé cómo orar por este problema. Señor, ora tú en mí. Y lloraba en la presencia de Dios, arrodillada en el suelo. Y lloraba. Y de repente empezaba a gemir en el espíritu. Qué cosa más divina, hermano, qué cosa más divina. Y cuando venía la victoria, le daba alabanza en el espíritu. Ella levantaba las manos al cielo y empezaba a adorar a Dios con alabanza en lenguas angelicales. Y ahí tenía la victoria. Por eso, hermano, tenemos que saber, hermano, la palabra está escrita para ti. La palabra está escrita para mí, hermano. Ahondá en lo espiritual, por favor, ahondá en lo espiritual. Pedile al Señor, Señor, permíteme hablar en lengua angelicales, permíteme crecer a través de las lenguas angelicales, permíteme, Señor, interpretar lenguas. Dice que el que interpreta lengua es mayor porque edifica a la iglesia, edifica a la iglesia. Y yo te voy a decir a ti, ¿verdad? Sin ámbito de crítica, ¿cuántos hablan en lengua en tu iglesia y cuántos intérpretes hay? ¿Por qué no hay intérprete de lengua en tu iglesia? ¿Por qué? ¿Quién corta? ¿Quién corta eso? Amado, si ni siquiera se enseña al pueblo que Dios del pueblo, del cuerpo, allí donde tú estás, en tu iglesia o acá, se tienen que levantar hombres con dones espirituales de interpretación de lengua. Amados, cuando viene un extranjero, vemos eso. Cuando viene un extranjero, vemos, amados hermanos, el don de ciencia. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a que tienen que pedirle a Dios en ayuno, en oración, Señor, como dijo Pablo, desear los mejores dones para edificación de la iglesia. ¿Cuánto clamas tú pidiendo, Señor, dame esos dones, que se manifiesten tus dones en mi vida para edificación de la iglesia? Amados hermanos, donde los dones no se manifiesten en una iglesia, esa iglesia, amados hermanos, deja de ser esa iglesia con autoridad de Dios. Se tiene que manifestar los dones, amados hermanos, en tal hermano, en tal otro hermano. Mira, a nosotros nos pasó hace tiempo con una hermana. La hermana tenía 3 semanas de venir a la iglesia. 3 semanas. Y vino una mujer espiritista, donde los que lo trajeron nos dijo, mirá que va a romper los bancos, va a romper toda la iglesia. Esa mujer tiene grandes pactos en Brasil, ha ido a la Argentina, ha hecho grandes pactos. Y yo le digo, tráiganla, si quiere venir, sí. El hijo le da cada paliza que la deja mormosa. ¿Y cuántos años tiene el hijo? 40 años. Entonces, Antonia se llamaba. Antonia, era de La Paz. Hermanos, vino una mujer, y usted sabe que prediqué, hice la invitación, se entregó a Cristo, yo esperando que se manifestara, no se manifestó. Me senté allí en el banco a hablar con ella y le digo, ¿usted entregó a su hijo Satanás? No, dice, he entregado miles de niños, pero a mi hijo no. ¿Usted está segura? Sí, sí, me dice. Bien, terminó el culto. Había salido por la primer puerta de la iglesia, pues después están los portones allá en el frente.
Y ustedes saben que esta joven, que tenía 3 semanas, viene llorando porque nunca había tenido una visión, 3 semanas en el camino de Dios. Me dice, pastor, pastor, sí, ¿qué pasó? Tuve una visión mientras usted hablaba con ella. ¿Y qué viste? Vi a un niño todo envuelto con cintas y con velas. Ah, Antonia, venga. Usted puede caer muerta acá. Usted no me mintió a mí, le mintió al Espíritu Santo. La mujer quedó que no sabía. No sabía qué decirme, se puso a llorar. Usted me mintió a mí, pero le mintió al Espíritu Santo. Usted puede caer muerta acá en la iglesia. Como sacaron a Zafira, le digo. Usted entregó a su hijo Satanás. Y lo entregó con velas, que fue lo que Dios acaba de mostrar, y con cintas de varios colores. Y la mujer dijo, sí, yo no podía quedar embarazada. Hice un pacto para quedar embarazada. Bueno, ese es el problema que tiene su hijo. Ese es el problema, que usted se lo entregó a Satanás. Ahora su hijo se volvió contra usted. Amados hermanos, qué tremendo. Pero fíjense en esto. Una joven, 3 semanas dentro de la iglesia. Ya Dios la estaba usando, ¿verdad?, para hablarme a mí lo que estaba pasando con esa mujer. Ahora, si yo soy otra persona, ¿le hago caso a esa visión que me dijo esta muchacha? No le hago caso, porque no me interesan las visiones. No, hermano, no. Dios puede hablar, ¿verdad?, hasta por un inconverso. Habló con una burra al profeta, saquen la cuenta. Ah, no, no, no. A mí no me vengas con que tuviste una visión. A mí no me... No, hay que analizar las visiones. Mire, el otro día tuve una visión, un sueño, ¿verdad? Y oramos con Mari, y acudí a un pastor amigo, al pastor Noé. Amada, no llame. Y voy al pastor Noé, lo llamo por teléfono. Yo, pastor, tuve un sueño. Vi esto, esto, esto y esto. Y no lo sé interpretar. Bueno, se lo escribí porque no estaba en ese momento, se lo escribí allí por el WhatsApp. Como a la hora me llama y me dice, pues yo le dije, mira que Magdalena también Dios lo usa para interpretar sueños. Le digo, contale a tu esposa. Y allá me llamaron, como a la hora y media. Mira, Tomasino, mira, Julio. Para mí, dicen ellos, esto significa esto, esto, esto y esto. Y la verdad que cuando yo lo escuchaba lo que él decía, sí, era así como ellos decían. No, entonces, hermanos, pastores que no creen en visiones, en sueños, tenemos que analizarnos si son de Dios o no son de Dios. ¿Comprenden lo que quiero decir? Porque nosotros podemos juzgar no a la persona, sino lo que vio, si es de Dios o no es de Dios. Pero yo no voy a juzgar un sueño, una visión, si no voy a Dios. Consulto con los demás pastores amigos. ¿Comprende? Por eso este grupo de fe es maravilloso, porque nos consultamos unos a otros cuando hay problemas en la iglesia, esto, aquello, el otro, nos reunimos y bueno, conforme a la palabra, Biblia en mano, allí resolvemos el caso de tal iglesia que está pastoreando tal pastor amigo. No tomamos las decisiones uno solo, tomamos las decisiones orando y cada pastor da su opinión conforme a la Biblia y ahí salimos clarito qué es lo que debemos de hacer. Por eso es tan hermoso la unidad entre los pastores, ¿verdad? Por eso les digo, hermano, la iglesia tiene que clamar y gemir en el Espíritu y pedir los dones. Señor, tu palabra dice, el apóstol Pablo dice, desear los mejores dones. Y tú oras conforme a lo que dijo Pablo, ¿verdad? Desear los mejores dones. Y se tienen que manifestar. Cuando vos menos acordás, ¡pac! Los otros días pasó aquí, hermano. Pasó aquí. Hermano, veo una hermana que tenía
el pie más corto, y yo estaba predicando, y esta hermana mayor de edad miraba el pie y el pie más corto, y miraba el pie y el pie más corto. Y yo digo, Señor, me estás mostrando que ore por ella. Y no me daba la fe. No me, le digo la verdad, no me daba la fe. Y digo, Señor, si me aumenta la fe, yo oro por ella. Y cuando terminó la reunión que estábamos orando, ministrando, digo, hermana, ¿qué es lo que le está pasando? Dice, tengo un dolor tremendo, tengo una pierna más corta que otra, en una de ellas tengo metal, porque yo me quebré, tengo metal, dice, y no puedo ni caminar de dolor. Y yo le digo a ella, ¿usted cree que Dios le puede estirar la pierna ahora? Sí, dice, ¿cómo no voy a creer? Me arrodillé delante de ella, le agarré las dos piernas. Y hice lo que hizo el pastor Martín, porque he visto a Martín en 2 o 3 casos, ¿no? Que Dios estira los brazos, estira las piernas. Y yo nunca había orado por eso, hermano. Y sencillo, nada más. Nada de tal, no. Agarré la pierna, una en cada mano, y ordené, no me acuerdo si era la izquierda o la derecha, no me acuerdo cuál era, y le digo, pierna, estírate en el nombre de Jesús. Y la pierna vino al lugar y se iba a pasar. Digo, hasta aquí en el nombre de Jesús. Cuando los 2 zapatos llegaron a estar juntos. ¿Verdad? Hermano, yo pido que el Señor nos dé los dones, no a mí, sino a la iglesia, a mis hermanos. Somos un cuerpo. Somos la amada del Señor. Pero Dios en ese momento me lo dio a mí. Y tal vez nunca más vaya a suceder. Pero en ese momento usó un don de milagro porque la hermana estaba dolorida de una manera tremenda. Pero tal vez mañana ese don Dios no lo ponga más en mí. Lo me usó, ¿verdad?, como instrumento de barro a través del Espíritu Santo. Entonces tú tienes que pedir, Señor, dame los dones, dame los talentos. Y cuando vos menos pensás, aparece allí el milagro. Dios te va a usar. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que entender. Hermana y hermano querido, tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes el avivamiento tan grande que viene? ¿Sabes el avivamiento tan grande que viene? Pero va a usar a aquellos que le creen. Y tú sé que le crees a Dios. Dios te va a usar de una manera maravillosa, hermana. Pero tenés que pedir los dones. Tenés que orar por intermedio de la palabra, buscando a Dios. Pero no para que vos digas, yo soy fulano de tal. Mira, hermano, los hermanos saben, a mí no me gusta que me digan pastor. ¿Por qué quiero título? Si el título es hijo de Dios. Voy a estar caminando diciendo yo soy el pastor, yo soy el pastor. Si a mí no me dicen, misma hermana, si a mí no me dicen pastor, es una ofensa. ¿Una ofensa de qué? Tenemos tanto ego y orgullo en el corazón, hermano. ¿Cómo va a haber manifestaciones del Espíritu Santo cuando tenemos ese orgullo que yo soy fulano, yo soy mengano, que yo soy sultano? Hermano, somos vasos de barro. Somos vasos de barro usados por el Espíritu Santo. Uno tiene el ministerio de pastor, bárbaro, pero yo no voy a estar diciendo, yo soy el pastor. No, hermano. No, acá mis hermanos me tratan de Julio. Algunos me dicen pastor, otros me dicen Julio, y me voy a ofender. Al contrario. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, tenemos que morir a nosotros mismos, hermano. Morir a nosotros mismos. El que tiene que ser exaltado es Jesús, que es el pastor de los pastores. ¿Comprende? Claro que tenemos un ministerio. Sí, y que tenemos que dar cuenta a Dios. Sí, es claro. Pero no por eso te vas, ¿verdad?, a llenarte de papelitos porque te den un cargo. Mira, cuando fuimos a la Argentina, que me quedé en la casa de mi cuñado Tino, que está ahí, y mi hermana Cristina, fuimos a una iglesia un mes entero donde venía Ronald York, un siervo de Dios humilde, sencillo, maravilloso. Hicimos 3 estudios con él
había un intérprete. Teresa estudió con él y nos dieron unos diplomas, hermano. Tremendos diplomas. Y el pastor de esa iglesia, no el que nos dio el diploma, sino el pastor de esa iglesia, dijo, hermano, usted tiene que poner en la pared. Usted, donde están allí, usted tiene que ponerlo, que eso se tiene que ver. Hermano, esto hace como 30 años. Lo tengo en la mesa de luz, dentro de una cantidad de papeles. Nunca me interesaron los títulos. Nunca. Los títulos es, si vos estudiás acá en la tierra para tener un trabajo, bueno, ese título te sirve para tener trabajo, pero en el mundo espiritual, el único título es hijo de Dios. Porque los dones, los talentos y los ministerios no te hacen más que los demás. Al contrario, Undalaya, Lavayanda, Lavasai, te hacen, cuanto más te da el ministerio Dios, cuanto más te da los talentos, cuanto más te da los dones, es para el servicio de su amada iglesia. ¿Comprendes eso? Que los dones, los talentos, los ministerios, ¿verdad? Es para servir a los demás. No es para que te sirvan a vos y te digan, yo soy fulano, y si no te enojas. Hermano, Jesús, siendo Dios, venido en carne, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que creó los cielos y la tierra, porque todo fue hecho por Él y para Él, agarró a los malolientos de sus discípulos, se ciñó, agarró una palangana, una toalla y le lavó los pies. Le lavó los... ¿Saben lo que era andar en chancleta con el calor que hacía, con la arena, esos olores que habían en los pies de los seres humanos? Jesús se humilló. Dice que se sacó el manto y puso una toalla en lugar del manto. Y fue y le lavó los pies a los discípulos. Eso lo encontrás en Juan 13, el Evangelio de Juan. Y los discípulos como Pedro, no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar? Y Jesús le dijo, si yo no te lavo, tú no entras en el reino. Bueno, Señor, lávame todo. No, solamente los pies, porque por la palabra ya está lavado. Hermano, y después dice un poquito más adelante, estas cosas ahora ustedes no las entienden, más adelante las van a entender, y ustedes las tienen que hacer también. Ustedes las tienen que hacer también. Una orden de Jesús. Lavarnos los pies unos a otros. Si el Señor le lavó los pies, ¿queremos título? ¿Cuál es el título? ¿Queremos fama? ¿Cuál es la fama? Por eso, hermano, cuando yo leo los salmos, cuando yo leo la palabra, a mí me apasiona. A mí me apasiona. Yo aquí he lavado los pies varias veces. Una vez, hermano, una vez, porque Dios terminaba los 40 días de ayuno y Dios me dijo que le lavara los pies a los pastores. Hoy le voy a decir otra cosa. ¿Sabe lo que me dijo el Señor? Pero a vos no te lo van a lavar. Y está, si Dios me mandó a lavar los pies a los pastores, lavé los pies a los pastores. Había un pastor viejito que decía, a mí nunca nadie me lavó los pies y tengo 45 años en el ministerio. ¿Saben la gloria de Dios que bajó? Debe ser lo más hermoso para tu alma, para tu corazón, para tu espíritu, doblar rodillas y lavarle los pies a los hermanos. Le lavé los pies a los pastores que vinieron, eran 3 pastores, y le lavé los pies a los hermanos que estaban en la iglesia, cumpliendo lo que Dios me mostró en el ayuno. ¿Comprenden? Entonces, nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Seas pastor,
seas un diácono, seas un portero, seas un cantante. Hoy, hermano, si no sos artista, si no sabés cantar, no te llaman para cantar. Hermanos queridos, he visto abuelitas cantando a Dios con ese amor fuera de tono y bajaba la gloria de Dios. Hermanos, yo me río por la falta de madurez en el pueblo de Dios. Yo me río. ¿Sabe por qué? Porque un día iban a hacer una campaña evangelística y el pastor dijo, la sierva del Señor, Mari, va a cantar en la campaña evangelística. Y salta el hijo del pastor y dice, no, 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 porque desentona. Ay, Dios. Ay, Dios. Y el pastor no reprendió al hijo. Le hizo caso al hijo. Hermano, que mi mujer desentona. Puede desentonar, capaz que sí, pero cuando canta baja la gloria de Dios. Cuando canta, hermanos, Dios ministra, trae sanidades, trae milagros, la gente se cae al suelo bajo la unción de Dios. ¡Ah! Pero el profesionalismo, hermano querido, que Dios nos ayude. Por eso, amada hermana y amado hermano, yo te digo en esta mañana, ¿verdad?, que busques a Dios en el Espíritu. Busques a Dios en el Espíritu. Busques a Dios en el Espíritu. Y que eso, buscar a Dios en el Espíritu, es intermedio de la palabra. La palabra es Espíritu, ¿verdad? Por eso, hermano, vuélvanse a los salmos y oren conforme oraban los salmistas, pero en el nombre de Jesús. Siempre poniendo a Jesús, en el nombre de Jesús. Amados hermanos. Y bueno, me quedaron como 10, 12 versículos bíblicos, ¿verdad?, para hablar, pero la hora se me fue. Bueno, doy gracias a Dios por Raquel Correa, una compañera de trabajo, ¿verdad?, en la NASUR, que la amamos, la queremos mucho, y fuimos muy compañeros con ella, con la madre, con la hermana Teresa. Y bueno, Raquel, gracias por estar allí mirándonos. Hermanos, seguimos mañana, el lunes, amados hermanos, con el Salmo 119, ¿verdad? Y aprendiendo, tanto ustedes como yo, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, hermanos. Y hoy, a las 10 de la mañana, acuérdense que estamos predicando para Nueva York, amados hermanos, y una cantidad de emisoras que ya se juntaron para salir por los 5 continentes, amados hermanos, predicando la palabra y trayendo lo que Dios pone en nuestro corazón. Así que, hermanos, si están libres a las 10 de la mañana, apóyennos allí en Encuentro Radio desde Nueva York. Que Dios los bendiga y la paz de Dios para cada uno de ustedes.